Silva Santisteban, que es presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ha lanzado una campaña que se llama Fujimori Nunca Más. Rocío, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué esta campaña? Bueno, esa campaña ha surgido a partir de la solicitud de algunos de los afectados por violaciones de derechos humanos durante el periodo 1990-95, digamos, un poco más. Y bueno, a solicitud de ellos, las instituciones que forman parte de la coordinadora es una red, ¿no?, de 79 instituciones. Nosotros en un comité directivo nacional tomamos la decisión de empezar con esa campaña. Primero, nosotros lo que hicimos fue pronunciarnos, sacamos un pronunciamiento ante la segunda vuelta, también ante la primera, sobre algunos reclamos de derechos humanos que no estuvieron en agenda. Y en esta segunda oportunidad lo que hicimos fue plantear un pronunciamiento de cara a la segunda vuelta electoral. Y bueno, los propios afectados y las víctimas nos pidieron esa campaña y nosotros, bueno, los hemos acompañado en esa campaña y estamos sacándola adelante, ¿no? Porque digamos, el número de ejecuciones extrajudiciales, de matanzas, de torturas, etcétera, fue muchísimo mayor durante el gobierno de Belaúnde, durante el gobierno de Alan García, que luego durante el primer gobierno de Fujimori, ¿no? Y esto debido a que a partir del 90 cambia la estrategia antisubversiva. Entonces, claro, ahora no hay ningún representante, no está ni Belaúnde ni Alan García como candidato, pero quizás el 96 debió habido la misma movilización contra Alan García, con mucha mayor, perdón, el 2006, ¿no?, con mucha mayor razón, ¿no?, porque hubo, digamos, muchísimas más violaciones de derechos humanos en esos gobiernos que luego. Bueno, pero en el caso de Keiko Fujimori, digamos, Alberto Fujimori tiene una sentencia firme, ¿no?, de 25 años, entonces eso es lo que nos respalda. O sea, en estos momentos Alan García no tiene ninguna sentencia por el mismo tema, ¿no? Ahora, es cierto, ¿no? O sea, es cierto que durante estos periodos que tú mencionas es el periodo más fuerte de violaciones de derechos humanos desde el ejército, ¿no? Pero, sin embargo, no olvidemos que en el periodo 90-95 y 90-2000 se articuló una maquinaria, ¿no?, desde el ejército, que fue el Grupo Colina, ¿no? Y eso está demostrado, esto está más que demostrado, ¿no? Pero digamos que en los 80s todo el ejército era una especie de gran colina, ¿no? El procedimiento era así, ¿no? Basta leer, por ejemplo, el libro de Ricardo Uceda, ¿no?, el pentagonista, claro, o el propio informe de la Comisión de la Verdad. Era prácticamente un procedimiento rutinario, tomar a alguien, torturarlo, sacarle la información y luego eliminarlo. Pero justamente ya que has mencionado el libro de Ricardo Uceda, y yo lo he leído bien, o sea, es una lectura muy difícil de ese libro, ¿verdad? Es una lectura horrorosa. Y precisamente en ese libro lo que hace Ricardo también es usar a uno de los miembros del Grupo Colina, a Jesús Sosa, como fuente de información de todo lo que sucedió también en esa época y lo que estuvo sucediendo durante la época del Grupo Colina, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, una de las personas que nos ha pedido también que entremos en esta campaña, que son los familiares de Kenneth Anzualdo, se enteraron por el libro de Ricardo Uceda que este joven estudiante de la Universidad del Callao había sido asesinado en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, ¿no? Bueno, pero digamos, a lo que vamos es que la práctica, digamos, la violación casi sistemática de derechos humanos fue una práctica común durante los 80. A partir de los 90 se cambia de estrategia y el Grupo Colina
jugaba un papel completamente marginal en realidad. Lo que derrotó a Sendero no fue el Grupo Colina, que fue GEIN. Fue una estrategia de alianza con los campesinos, con las comunidades campesinas, que no se había dado antes. Antes se consideraba que las comunidades campesinas eran sospechosas, entonces entraba y se mataba, ¿no? Las matanzas eran muy frecuentes. A partir de los 90 se entra, digamos, en supuestos que no son sospechosos sino aliados, se les da armas, se les da asistencia cívica, técnica, entonces las comunidades se vuelven aliadas y empiezan ellas mismas a delatar a los senderistas, a los comités locales, etcétera, de Sendero, y a partir de ahí se derrota a Sendero en el campo. Los dirigentes vienen a las ciudades y en las ciudades una estrategia de inteligencia policial limpia acaba con los dirigentes de Sendero, incluido Abimael Guzmán. Entonces fue una estrategia esencialmente respetuosa de los derechos humanos la que derrota a Sendero, ¿no es cierto? Entonces, el Grupo Colina... Mi querido Jaime, discrepamos. O sea, yo no soy una senderóloga, pero sí uno debe de advertir que a partir de los años 90 Sendero había perdido absolutamente legitimidad en esos sectores campesinos que tú mencionas, ¿no? Y precisamente, muy al principio, antes de lo que sucedió con la matanza de animales de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, tuvo una cierta ascendencia. Y entonces lo que sucede en los años 90 es que precisamente esta alianza que se da para derrotar a la violencia, es una alianza que también es, digamos, provocada también por la propia desestructuración, incluso las masacres que hubo, ¿no? Lucanamarca, por favor, ¿no? O sea, fue un escándalo, eso, ¿no? Pero entonces, eso fue anterior, eso fue mucho antes, eso fueron, claro, eso, digamos, cuando en esa época habían matanzas. A partir de los 90 no hay matanzas. Entonces, a eso es lo que voy. A partir de los 90 lo que hay es una alianza. Quizás el primer amago de esa alianza se produjo en el 82 con Uchurajay. Ya los campesinos rechazaban a Sendero desde comienzos prácticamente. Eso no fue reconocido, la izquierda satanizó ese asunto y entonces nunca se pudo profundizar ese camino, y recién se retoma ese camino de la alianza a partir de los 90, y entonces por eso es que finalmente es derrotado Sendero en el campo y en la ciudad con una estrategia policial, de inteligencia policial, que captura vivos a los dirigentes. Entonces, esta estrategia debería ser es modelo a nivel mundial, con la manera como se derrotó, y el Perú no ha podido capitalizar esto, no ha podido tomar orgullo de esta estrategia, por las campañas de las organizaciones de derechos humanos que han visto solo de lado los aspectos negativos, ¿no? No, nosotros en eso yo creo que estamos, tenemos muchas diferencias al respecto. Yo creo que, en fin, hay que pensar en el futuro. Y en el futuro, o sea, lo que nosotros estamos haciendo y lo que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha venido haciendo ya desde la época de Ronald Gamarra, que ha sido mi antecesor, ha sido un trabajo precisamente de derechos humanos con policías y militares. O sea, hay muchas instituciones que en estos momentos estamos defendiendo el tema de los derechos de los policías y los militares, y me parece que ese es el rumbo hacia donde se debe ir. Otra cosa, nosotros esperamos, sea cual sea el gobierno que sube el 28 de julio, que se respeten los derechos humanos. No solamente los derechos humanos desde esta perspectiva de las reparaciones y los pendientes del conflicto armado interno, sino los derechos humanos que están sucediendo, digamos, sus violaciones hoy en día aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con qué, por ejemplo? Que tienen que ver con violaciones de derechos de la libertad sexual, por ejemplo, de múltiples mujeres que son violadas y acosadas, etcétera. He estado hace una semana o 2 semanas en Huánuco, y en Huánuco el porcentaje de niños que han sido violentados sexualmente es altísimo. Y Huánuco sigue siendo un espacio... ¿Qué les hace pensar que una candidata como Keiko Fujimori va a acentuar esas violaciones de derechos humanos y por eso no a Fujimori nunca más? ¿O eso no tiene nada que ver con eso? No, nosotros consideramos que Keiko Fujimori no solamente ella, o sea, ella ha
por ejemplo, ha pedido perdón, ella ha sostenido una serie, ayer la escuché decir de que ella consideraba que lo de la Cantuta y Barriosetos habían sido crímenes, pero que su padre era inocente. Bueno, el problema no solamente es que ella lo diga, sino el problema es que ella está acompañada de una serie de personas que han estado sosteniendo todo lo contrario, ¿no? Bueno, ya callaron a Marta Chávez, pero incluso la semana pasada Luisa María Cuculiza propuso algo que está totalmente en contra de lo que nosotros también estamos proponiendo, que es el tema del servicio militar, volverlo obligatorio, ¿no? Entonces, en el tema de derechos humanos no hay un... Volver obligatorio, yo no estoy de acuerdo, pero eso es atentar contra los derechos humanos, que sea obligatorio el servicio militar. No, me refiero a que hay propuestas que se dicen y se desdicen. En este transcurso de esta campaña, y algo que dijo Marta Chávez fue, digamos, una insinuación en relación con el presidente de la Corte Suprema, eso fue una barbaridad, exactamente, entonces eso, pero, claro. Entonces lo que yo digo es que en ese aspecto no hay un discurso coherente, hay un discurso que dicen y se desdicen. Entonces nosotros estamos planteando esta campaña para que las personas, sobre todo los jóvenes, tengan conciencia a la hora de tomar su voto, a la hora de votar. Ellos, sí, o sea, nosotros lo que estamos proponiendo es que piensen en lo que ha sucedido en la historia del Perú para tomar un voto. ¿No debería ser la Coordinadora de Derechos Humanos, los organismos de derechos humanos, una reflexión acerca de, digamos, la gran lección de la lucha contra Sendero? Fue la manera como fue derrotado. Y fue derrotado cuando se dejó de masacrar a los campesinos, cuando se hizo la alianza con ellos y cuando se reforzó a la Vincote para que tuviera dinero para hacer la persecución limpia de Abimael Guzmán y de toda la cúpula, que toda terminó en la cárcel. No hay ningún país en el mundo en que toda la dirigencia no haya sido masacrada, sino terminara en la cárcel. El Perú es un ejemplo de cómo luchar limpiamente con... Y esto ocurrió a partir de los 90. Bueno, entonces, algo que no se reconoce, pero claro, sí existió el Grupo Colina, terrible, pero eso fue fue marginal dentro del, digamos, a lo que hay que hacer es levantar también lo positivo, no solo lo negativo, ¿no? No. El Grupo Colina no ha sido marginal dentro de la institución del Ejército, ha sido un operador. Pero por otro lado, recordemos, ¿quién le salvó la vida a Abimael Guzmán? Vladimiro Montesinos dice que él, ¿no? No sé, o sea, bueno, ¿quién le salvó la vida? Vladimiro Montesinos en numerosas manifestaciones dice que Abimael Guzmán en un momento determinado quisieron fusilarlo y que él le salvó la vida porque es muy inteligente y como gran estratega. ¿Quién quería fusilarlo? ¿Los militares? No. Bueno, algunos, no sé. Bueno, otros. Bueno. Entonces, claro, estamos atravesando, esos años fueron años oscuros, fueron años muy oscuros, años en los que aún todavía no sabemos qué ha sido lo que ha sucedido ahí. De acuerdo. Mira, hace poco... ¿Por qué no levantar también lo positivo? Es decir, cómo se derrotó a Sendero con una estrategia realmente ejemplar. Entonces, esa parte hay que levantarla, no solamente la parte negativa, a eso me refiero. Y eso es una lección que el Perú ha dado al mundo. Hay que ser capaces de ser orgullosos no solo de nuestra comida, de lo que hemos hecho bien, sí, de las cosas que hemos hecho bien. Es que estar orgulloso de la comida es lo más fácil del mundo, porque no nos podemos pelear porque a ti te gusta la papa a la huancaína y a mí el rocote relleno, ¿no es cierto? No. Las discusiones sobre argumentos políticos son discusiones que van en otro sentido. Nosotros lo que creemos es que tú estás planteando una hipótesis que no es hipótesis que nosotros no consideramos que esto haya sido una gran, digamos, estrategia, que era la estrategia que Vladimiro Montesinos se arrogaba para sí mismo como gran estratega delante de la guerra. Eso es lo que se ha sostenido en casi todos los videos, y mira que me los he escuchado y los he leído. Bueno, entonces, pero lo que interesa fue lo que ocurrió. O sea, lo que tú estás planteando es que hubo todo un planteamiento sumamente organizado entre los militares, el ejército, etcétera. Nosotros consideramos que sí, en efecto, el gran trabajo que tuvo la policía con el seguimiento fue la demostración, además, de una cosa muy interesante de parte de Sendero Luminoso, que tenían una jerarquía tan alucinantemente estratificada de una manera tan vertical que se bajaron a la cabeza y se cayó todo lo demás, ¿no? Entonces, eso sí es una demostración bastante interesante de cómo se luchó contra estos grupos que tanto daño le hicieron a nuestro país.
Rocío, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por su participación en la Hora N. Fue Rocío Silva Santisteban, de la presidenta de la Coordinadora de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos. Vamos a una pausa y regresamos.